Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí se escucha. Buenos días, Perfecto. ¿sí se escucha, profesor? Muy bien. Entonces, esta llamada que vamos a tener ahorita es de presentación, pero también voy a aprovechar para poder platicarles un poco cómo va a estar la forma de trabajo en línea, ¿vale? Entonces, nada más déjenme empezar a compartir pantalla. Mm, mm. Ok. ¿Me pueden decir de favor si ya están viendo la pantalla de su navegador de Profesor, ya internet? se ve. Sí, profesor, ya se ve. Ah, ok. Nada más déjenme aquí terminar de poner esto. Y esto ahorita lo cancelo. Muy bien. Entonces, yo me imagino que con las otras asignaturas ya han estado trabajando en algunas materias con Google Classroom. Sin embargo, pues bueno, ya nada más para utilizar el mismo vocabulario. Al menos la versión de escritorio marca como tablón, en donde van a aparecer todos los anuncios en orden cronológico como se hayan realizado. Y tenemos el trabajo de clase. Hay una pequeña diferencia, ahorita no recuerdo muy bien cómo aparece con el celular. Sin embargo, aquí sí vamos a tener nosotros cómo va a ir creciendo los temas. Es decir, ahorita nada más están los datos de contacto, la introducción, y posteriormente ya va a empezar a aparecer, perdón, la unidad 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces, aquí únicamente, ¿qué es lo que les ha parecido? Como les digo, de manera cronológica, lo que yo he dado de alta, los simbolitos como este pertenecen a material y después de que se haga la evaluación diagnóstica, ustedes van a ver que hay un icono que es como este, ¿no? El de impresión. Ahora, déjenme ponerle en la parte de datos de contacto. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer después de la evaluación diagnóstica? Bueno, para empezar, aquí hay un video en el cual yo me presento. Ahorita, por ejemplo, pues bueno, me están viendo a través de mi cámara web. Sin embargo, pues bueno, ahí doy un poco más de detalles acerca de mi experiencia, tanto en la parte docente, hablo un poco también de mi experiencia en la industria. Y ya de ahí, ya si ustedes tienen alguna pregunta posterior, me la pueden hacer en alguna de las otras llamadas que nosotros tengamos clase. Después de esa publicación está una tarjeta de presentación interactiva en la cual vienen mis datos de contacto. Déjenme darle clic. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones puede que alguien pregunte que cuál es mi correo electrónico o alguna página, etcétera, etcétera. Entonces, o simplemente de que no se sepan mi nombre, pues bueno, lo pueden ustedes abrir en el Classroom, meterse a la liga precisamente para ver esta tarjeta de presentación. Y ustedes, por ejemplo, pueden ir dando ya sea clic o pasando el puntero del mouse encima de cada uno de los iconos. Y, por ejemplo, aquí les aparece cuál es el correo institucional, cuál es el correo personal en el cual yo estoy utilizando, por ejemplo, para tener la interacción con ustedes a través de Classroom. Si ustedes quieren conocer mi LinkedIn, por ahí tengo también la parte del Instagram, del Flickr. Esta va a ser para la liga, en donde yo tengo mi canal de YouTube. Bueno, uno de mis canales de YouTube, pero que sí tiene que ver con esta asignatura. Algunas otras son
de materias que yo doy, pero únicamente a nivel universitario, es decir, para diferentes escuelas en ingeniería. Posteriormente aquí, si ustedes nada más pasan el puntero del mouse encima de la palabra experiencia, pues bueno, ya les aparecen algunos datos. Y también de igual manera en la parte de educación, espérenme tantitito, ahí sí tienen que dar clic, entonces ya les dice cuál es mi carrera, cuál es mi maestría y cuál es mi diplomado, ¿sale? Entonces déjenme cerrar esa pestaña. Y posteriormente, aquí en esta, lo voy a abrir, son los datos de ustedes. Hasta el momento ahorita a mí no me han entregado la lista de todos los que están en su grupo y estoy en espera de ella. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Para empezar, yo ya cuando tenga la lista, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar el número de cuenta y voy a poner también el nombre completo por apellidos y nombres, ¿sale? ¿Por qué ahorita todavía no doy el acceso a las personas? Porque nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Llevar un orden cuando estamos trabajando en archivos que sí tienen que ver con trabajo de manera simultánea en línea. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo ya doy acceso ahorita a este archivo? Pues que bueno, por ejemplo, aquí García Rojas puede que diga, creo que yo soy el 16, ¿no? Voy a inventar porque les digo, todavía no conozco la lista. Y resulta que a lo mejor era el 14, ¿no? O que alguien más piense que también es el 16. Y el problema cuando se trabaja de manera simultánea en este tipo de archivos es que la sobreescritura puede ser un error muy común. Entonces puede que aparezcan algunos datos de alguna de esas dos personas y se empiecen a mezclar la información, o la otra simplemente que digan, ay no, alguien ya se metió y ya borró mi información. Entonces, esta yo se las voy a habilitar hasta que yo tenga la lista o alguien ya me la proporcione. Y finalmente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes tienen un correo que es de @gmail que les dieron para al haberse inscrito en la escuela, es el correo institucional. Posteriormente yo les pido un correo de Gmail, pero ese es el personal. Ahora, ¿por qué les pido los dos correos? Nosotros al estar trabajando en Classroom, hay algunos que se dan de alta con la cuenta, por ejemplo, de su correo de Gmail personal, algunos otros a lo mejor con el institucional, no lo sé, pero en la mayoría de las ocasiones cuando yo necesito, por ejemplo, dejarles alguna actividad en equipo que es precisamente para estar trabajando en línea, yo por lo general les pido que generen algún archivo, que es lo que también les voy a enseñar el día de hoy, algún archivo de texto, y en ese archivo de texto generalmente yo les pongo una plantilla, y en esa plantilla ustedes es para que puedan ir llenando cada una de las hojas. Por ejemplo, que la primera hoja sea para la parte de la carátula, la segunda es donde ustedes se van a poner de acuerdo en la forma en la cual van ustedes a trabajar. Entonces, cuando pasa eso, alguien del equipo da de alta ese archivo y después lo comparte con el resto de los integrantes del equipo. Cuando generalmente utilizan el correo de la escuela o únicamente comparten el link entre los integrantes del equipo, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, ahorita veo quiénes están conectados. Si yo paso el puntero del mouse encima de cada uno de las personas, puedo saber el nombre. Sin embargo, cuando comparten ustedes un link o hay veces que también utilizando el correo de la escuela, a mí no me aparece el nombre de la persona o inclusive sale como anónimo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando reviso tareas en equipo? Me meto a la versión o historial más bien de versiones, en el cual me indica, déjenme mover esta ventana, quiénes se han conectado, que en este caso nada más he sido yo, y me va diciendo quiénes han trabajado. Yo si le voy dando clic, me aparece finalmente la versión, a lo mejor aquí únicamente va a aparecer, bueno, no, nada más fue el que le cambié el nombre, pero finalmente aquí ya me aparece que
casillas son las que yo modifiqué y eso pasa también en las hojas de cálculo. Entonces yo soy muy dado a estar utilizando ese historial de versiones precisamente como para no poner la misma calificación a todos los integrantes del equipo cuando alguna de esas personas no ha trabajado, ¿vale? Entonces por eso es importante que me proporcionen esos dos correos. La otra es el número de celular, que ustedes me pongan cuál es su pasatiempo, si tienen más de un pasatiempo, el preferido. En la otra casilla, si ya tomaron alguna clase conmigo, nada más es contestar sí o no. Eh, si ustedes ya manejan algún programa de CAD, aquí nada más es contestar sí o no. Y finalmente, si ustedes contestan que sí, ustedes tendrán que indicar qué programa de CAD es el que utilizan. Ya sea porque, por ejemplo, en elementos dimensionales, se supone que en la segunda unidad, prácticamente para el final, ustedes tienen que empezar a ver algo acerca de los programas de CAD y ahí algunos o habemos algunos profesores que sí damos introducción al manejo de algún software. En mi caso, yo doy de SolidWorks. Habrá algunos otros profesores y profesoras que no tocan en ningún momento algún programa de CAD y en algunas otras asignaturas en donde no es que yo les enseñe a utilizar el programa, pero sí me apoyo a lo mejor en decirles que existe mi canal de YouTube en el cual ustedes pueden ir también aprendiendo o ustedes pueden aprender de manera autónoma, pero les puedo dejar algún ejercicio. Por ejemplo, en algunos cuatrimestres en la materia de sistemas mecánicos, yo les pongo algunos ejercicios, no siempre, pero sí en algunas ocasiones, les pongo algunos ejercicios que tienen que ver con el programa, el uso del programa de SolidWorks. ¿Vale? Entonces, esta, como quedamos, va a ser llenada para yo me imagino que la próxima sesión, en donde yo ya cuente con los datos o la lista de ustedes, tanto para la parte del número de cuenta como su nombre completo. Por lo mientras, ustedes a lo mejor pueden tomar nota o una impresión de pantalla en donde, al menos para que ya lo tengan para copiar y pegar, cuál es el correo de la escuela, el correo personal, en este caso de Gmail, el celular, el pasatiempo, si ya tomaron clase conmigo, si manejan o no el programa de CAD y en todo caso, cuál es ese programa de CAD. ¿Sale? Ahora, si yo ya el día de hoy tengo la lista, empiezo a dar de alta quienes me hayan mandado la invitación. Es decir, por ejemplo, aquí me avisa quienes ya pasaron lista, pero por ejemplo, acá abajo me dice quienes han solicitado el permiso para poder ingresar y editar esa hoja de cálculo. Por eso es de que, por ejemplo, ahorita a Jacqueline y a Hernández Ramírez no les he dado todavía el permiso para hacer la edición de esa hoja porque no quiero que se haga un relajo y después empiecen a meter renglones en donde no deben o simplemente dejen renglones vacíos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso con respecto a esta hoja de cálculo. Déjenme cerrarla. ¿Cuál era? ¿Es esta? No. 3, 4, 5. Acá está. Posteriormente, ¿qué más hay? Hasta el momento, ahorita nada más está la parte de introducción, en la cual ustedes, por ejemplo, aquí en la parte de objetivo, unidades y bibliografía, ustedes pueden hacer lectura de las mismas. Yo ahorita, por ejemplo, le voy a pedir a José Antonio Gómez Ortega que me haga favor de leer el objetivo. Objetivo. El alumno elaborará la representación gráfica asistida por computadora de piezas y ensambles en 2D y 3D, considerando la normatividad DIN, JS y NOM, para proporcionar las especificaciones de manufactura. Ok, muchas gracias, José Antonio. Lázaro Romero, ¿qué entendiste del objetivo? ¿O qué te imaginas que podríamos hacer a lo largo de este cuatrimestre? En la mayor parte del curso vamos a estar usando un software
Perfecto, muy bien. Y ahí como lo dice, precisamente para poder elaborar piezas. Esas piezas van a tener una orientación precisamente al ámbito de la mecánica, ¿vale? Ahora, nosotros en programas de CAD podemos tener diferentes tipos de programas de CAD, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que hago la acotación de que sí van a estar orientadas a la parte de mecánica. Y nosotros, la que sí vamos a estar utilizando sobre todo, les voy a dar referencia de las otras, sin embargo va a ser la norma oficial mexicana. En este caso, con respecto a la parte de dibujo. Cuando nosotros, también ahorita de manera general, introductoria, utilizamos alguna norma, es más fácil tanto poder generar material como para poder darle lectura a la misma. En este caso, si estamos hablando de planos de fabricación, etcétera, nosotros vamos a tener que, si utilizamos cierta normatividad, va a ser diferente a estar utilizando alguna otra. Puede ser en el acomodo de las vistas, puede ser en el acomodo a lo mejor de algunos de los datos de cómo se ponen las cotas, es decir, la forma en la cual aparecen unas líneas que nos indican cuánto miden, y posteriormente también cómo va a aparecer la magnitud. Entonces, en eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y finalmente, ¿para qué lo vamos a llevar a cabo? Ustedes también llevan alguna o van a llevar algunas materias que tienen que ver con manufactura de manera directa o indirecta. En este caso, la de dibujo mecánico, podríamos considerarlo de manera indirecta, en el sentido de que dibujo está considerado en el área de diseño y otra área sería la manufactura. Sin embargo, el puente que se va a tender entre esas dos áreas generalmente es únicamente a través de la visualización de algunos archivos en CAD o si se tienen impreso o en digital de los planos, ¿sale? Posteriormente están las unidades, hay 4 unidades, lo cual requiere que nosotros tengamos 4 evaluaciones formativas. Y posteriormente aparece una bibliografía. Dentro de esta bibliografía, algunos de estos son libros de los que sí aparecen en nuestro temario de manera obligatoria, pero yo agrego algunos otros que vamos a utilizar de manera breve. Por ejemplo, Álvaro Ayala Ruiz, que es la norma para el dibujo mecánico industrial. Me gusta mucho porque habla mucho de la norma oficial mexicana. Es una publicación de la UNAM, ustedes no lo van a encontrar en línea, yo en ese caso yo se los voy a proporcionar. Y en ese nos vamos a basar precisamente como para saber cómo utilizar la norma oficial mexicana de dibujo. Hay algunos otros, por ejemplo, que ustedes pueden conseguir completamente en línea, son ebooks, no hay, o yo no recuerdo que haya la versión impresa. Sin embargo, pues bueno, también nos ayudan a tener un poco más de información. Y los otros, estos de acá, sí son los que nos marca nuestro temario. Este otro, yo lo agregué precisamente porque también es uno de los libros más recurrentes cuando nosotros queremos complementar información. En realidad, ustedes no van a tener que comprar ningún libro, nada más se los aclaro. No es que vayamos a tener algún libro de texto al cual lo vayamos a ir siguiendo. Para mí va a ser más que necesario con todo lo que yo les voy a estar enseñando durante la clase, al igual que los complementos que yo tengo con mi canal de YouTube o algunos otros ejercicios que les puedo dejar, ya sea de mi autoría o de lo que yo también obtengo de alguno de estos libros o de lo que yo puedo obtener de internet. ¿Sale? Entonces, estos nada más créanse que prácticamente ustedes los van a tener si es que quieren complementar sobre todo la información y sobre todo como no lo van a encontrar, porque únicamente se vende al interior de la Facultad de Ingeniería, entonces yo se los voy a proporcionar, ¿vale? Entonces, bueno, eso con respecto a esta parte de lo del objetivo, unidades y bibliografía. Ahora, yo ya les estoy explicando más o menos cómo vamos a estar trabajando en línea, sin embargo, aquí en este video ustedes lo pueden ver una y otra vez. Yo también explico precisamente cómo es que vamos a estar trabajando, ¿vale?
Y ya finalmente, cuando nosotros en un momentito más empecemos la parte de nuestra evaluación diagnóstica, yo les voy a pedir que no nada más me manden la respuesta del formulario, sino también hagan una impresión de pantalla. Las instrucciones se las voy a dar a conocer de manera escrita en un momento más, porque todavía no la terminaba de redactar. Y en esta publicación, ya cuando esté dada de alta, les va a aparecer cuál es la liga precisamente para la evaluación diagnóstica. Aquí yo ya tengo la evaluación diagnóstica, déjenme ponerla acá. Sin embargo, por ejemplo, lo tengo ahorita configurado para que no acepte respuestas hasta que yo les indique en qué momento sí ya pueden iniciar, o ustedes ya ven la hora ya y pueden iniciar. Terminado ese tiempo, yo le vuelvo a dar que no se aceptan más respuestas. Se van a dar cuenta que es extremadamente sencillo. Yo les pediría de favor que como evaluación diagnóstica no recurran ni a preguntarle a las compañeras o a los compañeros en el grupo, ni tampoco que estén buscando la respuesta en internet. Como tal, no va a tener ningún peso para su calificación, pero sí va a servirme a mí para que ustedes puedan tener una mejor experiencia de aprendizaje, sobre todo con respecto a lo que yo identifique que de plano no tienen conocimiento alguno, pues bueno, yo a lo mejor puedo detenerme, hacer una explicación más detallada en ciertos temas, o si ya la mayoría del grupo presenta buenos conocimientos, al menos de lo que contestaron, pues puedo irme un poquito más rápido en algunos temas. Ahora, algo muy importante. Ahorita como nosotros estamos en línea, en la escuela, en la UTBT, hay unos laboratorios en los cuales solamente en 2 salas tienen instalado software de CAD, que en este caso es AutoCAD, CATIA y SolidWorks. Sin embargo, en la mayoría de los casos para esta asignatura, el único que se utiliza es SolidWorks. Algunos profesores, cuando tienen un buen desempeño sus alumnos, utilizan ya hasta el último el programa de AutoCAD, ¿sale? Pero nosotros vamos a hacer uso del programa de SolidWorks si continuamos únicamente en línea, así como cuando regresemos. ¿Por qué? Les explico que en la mayoría de los casos, cuando ya estamos trabajando de manera presencial, luego no son suficientes las computadoras para el número total de alumnos. En esos casos casi siempre era de que 2 o 3 alumnos se sentaban para ocupar una misma computadora. Sin embargo, algunas de las cuestiones precisamente para el regreso seguro es de que no guarden su sana distancia. ¿Qué involucra eso? Que no se va a poder que estén compartiendo computadora, lo cual involucra que el tiempo de aprendizaje, sobre todo orientado a la práctica, va a ser un poco más lento, por lo cual no daría tiempo para que nosotros estuviéramos viendo 2 programas, ¿vale? Entonces, eso sería con respecto a la parte presencial, si en algún momento se vuelve a dar el caso de regresar. Si es en línea, entonces yo les voy a hacer la sugerencia que terminado el examen, el tiempo restante es para que ustedes busquen en la manera de conseguir el programa de SolidWorks e instalarlo en su computadora. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ustedes hacen esa búsqueda? Para empezar, yo ya sé por experiencia propia eh, eh, de haber dado esta asignatura para diferentes universidades que se tardan demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que, por ejemplo, si ustedes lo consiguen en internet, a mí no me interesa si lo consiguen en internet o si sí compraron la licencia, que es muy cara, pero si ustedes lo consiguen por internet, entonces hay algunas personas que cuando suben los paquetes de archivos del programa de SolidWorks, en algunos casos ya el link ya no está vigente y entonces sí encontrarán muchas páginas en donde les dice, sí lo puedes descargar, entre comillas, de manera gratuita. Sin embargo, a lo mejor ya no está vigente, o la otra es de que la computadora que ustedes tengan no sea compatible con las versiones del programa. Es decir,
hay algunos como por ejemplo, creo que es a partir de la versión 2019, en la cual no admite ningún Windows anterior al 10 o anterior al 8, ya no me recuerdo muy bien. Si ustedes tenían un Windows 7, Vista, XP, lo que haya sido anterior, no van a poder instalar ese programa. Y la otra es de que entre más reciente es el programa, mucho más pesado y más va a alentar su computadora, ¿vale? Entonces, versiones que son relativamente estables y que no ocupan tanta memoria como por ejemplo las más actuales, yo les recomendaría que si todavía encuentran 2010, 2014, 2015, podrían ser susceptibles para que ustedes lo ocupen si su computadora tiene características algo lentas o están limitadas. Si su computadora ya es más reciente, tiene buena capacidad en RAM, bueno, RAM y ROM, entonces, yo ya les sugeriría que pudiera ser a partir de la 2018 en adelante, ¿sale? Yo, por ejemplo, el que les voy a estar mostrando y que yo tengo en mi computadora es la versión 2019. Yo, por ejemplo, les voy a decir, mi computadora es una Intel Core i7, octava generación, que tiene una memoria extra de video GeForce y inicialmente yo la tenía con 8 gigas de RAM, la escalé y ahorita ya tengo 24 en RAM. El programa me abre rápido, a lo mejor se tarda en algunas ocasiones minuto y medio, pero cuando ustedes tienen computadoras que a lo mejor son i3, i5, que es la mayoría de los casos que generalmente los alumnos tienen, pero que la memoria RAM es de 8 o menor a esta, cuando es menor a 8 gigas en RAM, generalmente les tarda de 10 hasta 15 minutos en poder abrir una versión anterior a la 2019. Generalmente ya cuando son de la 2019 en adelante, hay algunas computadoras que no lo resisten y que se les traba casi luego que ustedes ya les cargó el programa o ya abrió el programa y luego se les traba la computadora. Ahora, yo sé que hay algunas personas que pueden estar limitados a lo mejor en cuestión de que o no tienen computadora o que la computadora es muy viejita. Yo les diría que hagan lo posible por conseguir al menos para esta clase, aunque no lo hagan en tiempo real, pero que sí con alguien, con algún familiar que les preste la computadora y ya después ven la clase grabada, si es que fue en ese tipo, o que ven los videos que yo les dejo encargados o lleven a cabo los tutoriales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Cuando ustedes terminen la parte de técnico superior universitario, van a tener la oportunidad de ir a hacer una estadía. Esas estadías en la industria involucran que en algunos casos ustedes manejen ya alguna cierta cantidad de programas. Cuando ustedes mismos se limitan o se ponen esos límites, yo les acabo de decir, a lo mejor al interior de la familia por lo económico no lo tienen, pero pueden conseguirlo, ¿no? A quien le interesa lo va a hacer y va a tener a su favor que no, si va a competir, por ejemplo, con el resto del grupo o con la generación que está inscrita en la UTBT, pues mínimo a ustedes les van a poder dejar algún otro tipo de actividades. ¿Qué es lo que pasa cuando no vienen tan bien preparados, a pesar de que ya tomaron las mismas asignaturas, que se supone que las acreditaron y todo? Que generalmente a esas personas las delegan a responsabilidades en donde se aburren porque a lo mejor los ponen a llevar a cabo un inventario, a limpiar las máquinas y en realidad no van a aprender nada en la estadía, ¿no? Y es porque no saben ni en qué ocuparlos cuando no tienen ninguna capacidad o cualidad precisamente que sea equivalente a la parte de su carrera técnica, de técnico superior universitario. Sin embargo, también cuando ustedes ya tomen algunas otras asignaturas, habemos profesores que volvemos a pedir este tipo de programas. Yo ya les dije, sistemas mecánicos, elementos dimensionales, que son previas a esta. Yo utilizo el programa de SolidWorks.
Posterior a esta, en dinámica de máquinas o de maquinaria, ahorita no me acuerdo cómo se llama para esta escuela, pero vuelvo a utilizar el programa de SolidWorks. Y ya cuando es en la parte de ingeniería, en dibujo, no es cierto, todavía antes de esa, en manufactura asistida por computadora, también utilizo SolidWorks. En la ya de ingeniería, que es diseño asistido por computadora, también vuelvo a utilizar SolidWorks, al igual que de ingeniería mecánica para la automatización. Entonces, si ustedes se ponen el pie y no llevan a cabo precisamente el echarle ganas para conseguir el programa, realmente les va a costar más trabajo sacar la carrera, no van a tener las mismas oportunidades y no se diga cuando salgan a laborar, no van a poder aplicar a muchas vacantes, por lo cual es la invitación para que sí lo hagan, porque ahorita la primer unidad, déjenme regresar aquí, en la parte de introducción al dibujo mecánico industrial, nosotros es donde vamos a empezar a ver una parte de lo de la NOM de dibujo, la Norma Oficial Mexicana de Dibujo. Sin embargo, las 3 últimas unidades es uso exclusivo del programa de Solid. Ejercicios, tareas, prácticas y evaluaciones formativas tendrán que hacer uso del programa. Entonces, no lo dejen pasar, ya lo he corroborado, entre más dejen tiempo, llega el momento en el que empiezan a dejar de entregar trabajos. ¿Por qué? Porque simplemente no cuentan con el programa. Ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero ahora compartir mi escritorio completo para darles algunas recomendaciones. ¿Cómo pueden ustedes mejorar, optimizar su computadora? Por ejemplo, cuando se van acá a la parte de ventana, hay esta aplicación que se llama Disk Cleanup. Bueno, yo mi compu la tengo ahorita todo en inglés. Le pongo, por ejemplo, que sí sea el disco duro de la computadora. Empieza a hacer un análisis. Ahorita no se va a tardar con mi computadora porque yo siempre tengo conectado un disco duro externo en el cual guardo todo. En la computadora lo único que tengo es instalado los programas y ya. Entonces por eso siempre corre como si estuviera nueva y además corre muy bien. Entonces aquí ustedes sobre todo pueden hacer clic para borrar los archivos temporales, lo que se haya descargado. Inclusive para la parte de la carpeta de archivos reciclados, los archivos temporales también. Y en la parte de lo de las descargas, es muy importante en su carpeta de descargas que ustedes ya hayan quitado cualquier otro archivo que necesiten y lo pasen, en este caso, a la carpeta que le corresponde. Finalmente, ya después de eso, ustedes ya le pueden dar en Clean Up System Files y con eso se van a dar cuenta, miren, por ejemplo, aquí yo, nada más por, sobre todo navegación en internet y descargar algunos archivos, tengo ahorita de basura 1.82 gigas. Cuando ustedes nunca han hecho eso, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente son arriba de entre 10 a 20 gigas. El análisis se tarda un buen rato y en llevar a cabo la limpieza todavía otro tanto. Pero con eso ustedes van a poder llevar a cabo una limpieza, la cual tiene como beneficio al menos el que su máquina va a estar corriendo mucho mejor. La otra tiene que ver con que ustedes chequen en su administrador de tareas, Task Manager, si lo tienen en inglés, y verifiquen cuáles son los programas que en dado caso les están requiriendo una mayor memoria de su computadora. Yo como tengo varias pestañas abiertas del internet, me consume bastante, pero se podrán dar cuenta que hay algunos casos, por ejemplo, yo ya dejé de utilizar el Chrome de Google porque teniéndolo cerrado seguía corriendo y me seguía ocupando mucha memoria, ¿vale? Entonces ahí también ustedes pueden elegir, por ejemplo, si yo ya no quisiera le doy terminar tarea en Task
y simplemente pues ya empiezo a liberar un poco más de información. ¿Esto por qué se los estoy diciendo? Porque finalmente les va a servir cuando estemos utilizando el programa de SolidWorks. Generalmente el tener abierto el programa de Solid más, por ejemplo, Zoom, consume mucha memoria, sobre todo el streaming, y finalmente habrá algunos casos que si se les empieza a trabar, tendrán que poner únicamente atención en lo que yo hago y finalmente repetir posteriormente cuando yo ya cargue el video, repetir las acciones para que ustedes puedan llevarlo a cabo en su computadora. No sé si hasta aquí ustedes tengan alguna duda o algún comentario. No, profe. Ok, entonces en un momento yo ya doy de alta la tarea en donde ustedes van a encontrar la evaluación diagnóstica. Tendrán que hacer impresión de pantalla en donde, según las características que vengan aquí por escrito en este, si no toman impresiones de pantalla, lo siento, no podrá ser tomado en cuenta lo que ustedes tengan de resultados. Y ya, como les comento, porfa, chequen la información de datos de contacto y pónganse a conseguir el programa de SolidWorks. Yo posiblemente para la segunda o tercera clase ya lo esté utilizando para poder demostrar más fácilmente algunas cosas que tienen que ver con el tema de introducción. Porque, por ejemplo, hablar de líneas paralelas perpendiculares, líneas tangentes, etcétera, etcétera, es más fácil hacerlo con el programa que poderlo hacer, dibujar un circulito a mano, pintar otra línea con algún otro programa. Para eso es algo muy especializado los programas de CAD. Entonces, yo les sugiero que ya, por favor, consigan el programa. Entonces, dejo hasta aquí la sesión del día de hoy y doy de alta a y por favor también está aquí la publicación en donde les pedí pasar lista, por ejemplo, les pido que pongan su nombre empezando por apellidos, nombre completo empezando por apellidos. Ok, creo que no hay ningún caso. Cuando yo encuentro, ok, este es apellido, ajá. Personas que primero escriben su nombre, lo borro y yo ya no les tomo en cuenta la asistencia, ¿sale? Así es como lo llevo yo a cabo. Entonces, soy mucho de que siempre les esté diciendo, lean completas las instrucciones, porque generalmente cuando no terminan de leer, me empiezan a preguntar, profe, ¿cómo se hace tal cosa? Y ya después nosotros, a lo mejor lo teníamos ya por escrito, ¿sale? La siguiente clase, ya con un poquito más de calma, porque sí me interesa que encuentren lo de SolidWorks, vamos a llevar a cabo una presentación, porque yo al menos me gusta conocer con quién voy a estar trabajando y si tienen alguna duda de lo que vieron en mi video o de mi tarjeta de presentación, será el momento para que me puedan preguntar. ¿Alguna otra duda o comentario? No, profesor, gracias. No, profesor. Gracias. Ok, pues muchísimo gusto. Ya será, para la siguiente clase, cuando nos llevemos a cabo la presentación, sí les voy a pedir que enciendan su cámara web para yo poder hacer unas impresiones de pantalla para mis archivos que me piden en la universidad y también como para conocer un poco, ¿no? Porque si no, yo nada más lo único que veo, a lo mejor son nombres, puede que una foto, pero que no tenga el rostro de la persona, y a mí sí me gusta ir conociendo a la gente. Entonces, en un momento ya doy de alta para que ya puedan iniciar su evaluación diagnóstica. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos para la siguiente. Profesor.